Gracias por el cariño y gracias por la bienvenida que les has hecho acá a todas las personas que nos acompañan a través de esta bonita oración. Y amigos, también a nombre de Camino de Amor, darles las buenas noches a los que nos están siguiendo desde las plataformas Zoom, como todas las semanas, y también desde la plataforma Facebook Live. Esta semana queremos tratar este tema que es más que importante, diría yo, es un tema trascendental para cada uno de los seres humanos, ¿no? Es el tema del perdón, ¿no? Y vamos a hablar básicamente de a qué se debe o por qué la dificultad del perdón y tratar de explicar el cómo y la importancia de vencer estas dificultades e incorporarlo como algo natural en nuestras vidas. Es algo de repente que puede sonar bonito, pero en la práctica no es fácil. Sabemos las problemáticas que hay en cada una de las personas que dificultan esto, pero la enseñanza nos puede llamar a la reflexión y abrir los ojos hacia este tema que es muy importante. Vamos a empezar hablando del tema, ¿no? La dificultad del perdón. En términos generales, cuando alguien que ha sufrido alguna ofensa en el pasado y solamente se le menciona la palabra perdón para hacer referencia al hecho de perdonar a alguien de quien sufrieron una ofensa en el pasado, solamente la palabra perdón les hace reaccionar inmediatamente cual resorte con una expresión de este tipo, ¿no? O sea, perdonar a esa persona, ¿estás loco? ¿No? Es lo primero que se le viene a la cabeza, estás loco, jamás, después de todo lo que me hizo, ¿no? Semejante ofensa, ¿no? Y entonces, la sola idea de perdonar a alguien, como dice acá, genera sentimientos más fuertes aún de rabia y de cólera, ¿no? O sea, entonces ese sentimiento de falta de perdón se vuelve ira y se vuelve rabia muy intensa, solamente con el hecho de pensar que en la posibilidad de perdonar. ¿Mm? Y esto es natural, es algo que sucede mucho, diría en la mayoría de las personas, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a meditar ya calmadamente, fuera del imperio de las emociones descontroladas, a meditar, ¿no? ¿Qué cosa realmente nos genera esa idea de perdonar a alguien, ¿no? Si al ver en nuestra mente a aquella persona que nos hizo sufrir, tratar de analizar las emociones y qué alternativas hay en la posibilidad de perdonar, ¿no? Analizar fríamente, fuera de todas las emociones de ira, de resentimiento, etcétera, que puedan aparecer. Es difícil, pero en este caso nos cabe estas preguntas, ¿no? ¿Realmente qué pensamos? O sea, realmente, o sea, en forma lógica, ¿qué pensamos sobre el perdonar a esa persona? O sea, aparte de la cólera, el resentimiento, la rabia que podamos sentir, pero ya analizando como si fuera algo en frío, digamos, analizando en frío, ¿qué es lo que realmente pienso el hecho de perdonar a esa persona? Y lo más importante, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? O sea, llegar a comprender qué significa para mí el perdonar a esa persona. Y bueno, suponiendo que ese significado sea importante, ¿qué debería yo hacer para poder perdonarla? Porque no es fácil, ¿no? ¿Qué debería yo poder hacer para llegar a perdonar? Decir, le he perdonado, ¿no? ¿Y qué cosa significa eso? ¿No? Entonces, aquí entra a jugar un papel importante las creencias que nosotros tenemos o los conocimientos previos sobre el tema del perdón, que como vemos acá en la figura es
un candado que está asegurando una puerta. La puerta obviamente tiene dos posiciones, o está cerrada o está abierta, ¿no es cierto? Y ese candado vienen a ser las creencias que tenemos sobre el perdón. Entonces, esas creencias o nos abren o nos cierran los caminos acerca de ese tema y van a determinar nuestra predisposición para el perdón, de acuerdo a mi creencia que tenga sobre ese punto. Voy a estar más dispuesto o no para perdonar. Y también influencia en la carga emocional de nuestra vida, ¿sí? Entonces, voy a tener presente estas circunstancias, estas situaciones que me van a generar una disconformidad en mi vida diaria, ¿no? Entonces, me pueden afectar como no me pueden afectar. O me pueden afectar mucho o me pueden afectar relativamente poco, dependiendo de las creencias que ya traigo yo de tiempo atrás, ¿no? Entonces, alguien dirá, pues no, sí, bueno, efectivamente, lo que yo debería hacer es perdonar, ¿sí? Creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos sufrido una ofensa, ¿no? O alguna situación que nos ha hecho doler, ¿no? En nuestra alma, ¿no? Entonces, la razón, como dice acá, la más obvia, ¿no? Para poder perdonar, para llegar a perdonar, es para liberarnos nosotros de los efectos negativos, del rencor y del resentimiento crónicos. ¿Qué significa algo crónico? Crónico es algo que está perenne siempre. No es que aparece de vez en cuando, sino que siempre está ahí, ¿sí? Entonces, alguien que vive con rencor y resentimiento crónico, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona se transforma, se vuelve una persona amargada, una persona renegona, una persona triste, etcétera, ¿no? Una serie de emociones que conllevan que la persona no tenga una vida alegre, natural, normal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo más obvio es perdonar para liberarnos de todas esas situaciones que nos afectan, ¿sí? Eso es lo más obvio. Entonces, sin embargo, estas emociones hacen del perdonar tanto un desafío como una posibilidad valiosa para aquella persona que realmente quiera estar en paz, ¿sí? Si yo quiero estar en paz conmigo mismo, tengo que perdonar. Y perdonar ante esa ofensa tan grande significa un desafío para mí. Es un desafío, no es fácil, ¿no? Sin embargo, también está abierta la posibilidad. Yo veo que es una posibilidad valiosa para liberarme, ¿no? Son esas dos cosas, un desafío y una posibilidad que al menos debo contemplar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa, no? Aquel que vive con rabia y resentimiento son, como emociones negativas y muy fuertes que nos van chupando, consumiendo, debilitando nuestras energías, ¿sí? Es como cargar un peso o llevar un peso o empujar algo, un peso durante un tiempo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que queremos cargar, no sé, pues, 20 kilos, pongamos, ¿no? 20 kilos. O, sí, una cantidad de 20 kilos. Yo la puedo levantar los 20 kilos, pesa, sí, pesa. 20 kilos, sí, puedo estar con ella cargado un minuto, pero si ya son 5 minutos, ya me comienza a hacer estrago. Si son 10 minutos o 15 minutos, ya comienzan mis brazos a molestarme, mis articulaciones a dolerme, me siento incómodo, comienzo a sudar, porque estoy quemando energía, ¿no es cierto? Igual imaginémonos que estos sentimientos, si los tengo pues un chispazo de rabia y resentimiento de 5 minutos, no es igual que yo lo tenga por meses. Entonces, algún deterioro, alguna disminución de mis energías y de mi salud estarán haciendo. De hecho que lo estamos haciendo. Entonces, el perdón no es algo que me puedan imponer, ¿no? Es una decisión personal. Yo decido perdonar.
¿sí? Yo decido. Es algo que yo libremente tengo que elegir, tengo que decidir. Es una actitud que tengo que tomar y no es una cosa de aquí en 5 minutos perdono, ¿no? Es un proceso que yo debo atravesar para decir que ya perdoné. Y ese hábito, si lo llego a adquirir, ya se convierte en un modo de vida que me libera, que me vuelve más libre, ¿no? Es algo que, bueno, damos a los demás el perdón, pero también a veces aceptamos que nos pidan perdón a nosotros, ¿no? Porque a veces nos vienen a pedir perdón y nosotros no aceptamos por orgullo, ¿no? No, jamás te voy a perdonar, ¿no? Jamás, ¿no? También hay que aceptar, y si nosotros somos los que hemos fallado, nosotros también tenemos que pedir perdón porque nos equivocamos. Entonces, es en ambos sentidos, ¿no? El recibir y el dar, ¿no? El perdón. Entonces, y tenemos que analizar esta decisión de perdonar más allá de nuestra propia personalidad, más allá de ello. O sea, es difícil, no es fácil, porque uno piensa que, en primer lugar, piensa que uno es de una determinada forma y que las cosas le afectan o no le afectan porque supuestamente nos conocemos. Pero en realidad puede ser de que no nos conozcamos tan bien como creemos, ¿no es cierto? Y que nuestra personalidad más que nuestra razón esté gobernando estos impulsos, ¿no? Entonces, esta decisión de perdonar va más allá de nuestra propia personalidad. ¿Mm? Va más allá de nuestros miedos, como dice acá, de nuestras idiosincrasias. La idiosincrasia es la forma como nosotros, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a cómo hemos crecido en un entorno, vemos las cosas, ¿no? De acuerdo a nuestras neurosis, porque podemos tener situaciones de neurosis que se han asentado en nuestro ser, y de nuestros errores, de ver una esencia pura, ¿no? Que determina esta condición de perdonar, ¿no? No condicionada por nuestra historia personal, o sea, nada tiene que ver la historia personal, tratar de aislarla o separar, ¿no? Y que pues posee un potencial ilimitado que siempre merece respeto y amor. Es una cosa buena, es algo muy bueno, que nos hace bien inclusive a nosotros mismos, empezando con nosotros mismos. Entonces, a pesar que yo haya podido tener una historia personal difícil y casos de ofensas y de perdón, historias de estas hay muchas, ¿no? Hay muchas y las hemos contado en otras oportunidades, ¿no? Y ofensas graves, muy fuertes, ¿no? Recibidas, humillaciones, eh, crímenes, inclusive violencia, etcétera, ¿no? Y unas historias de perdón muy bonitas al final, ¿no? Entonces, veamos la esencia del tema, no nos sesguemos porque hay gente que dice, ¿no? Yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar, ¿no? Yo soy así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que uno no debe pensar de esa manera tan rígida, porque nadie es perfecto. Nosotros mismos no somos perfectos. Entonces, todos somos susceptibles a mejorar, a cambiar, ¿sí? Cambiar para bien, obviamente. El doctor Gerald Jampolsky hablaba de que el perdonar es una elección. Si nosotros imaginémonos que tenemos una lámpara en nuestra habitación, el perdonar dice que lo hace la analogía que es como ver la luz en lugar de ver la lámpara en sí o la pantalla, ¿no? De ver la pantalla, porque uno hay veces se ensimisma en ver lo que está exteriormente, la pantalla, la forma, el color, qué sé yo, pero no ve la luz, ¿no? La luz es lo que está dentro de las personas, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, pero dice, sin embargo, que cuando uno perdona, ve la pantalla, pero también entra en contacto con la luz que ilumina a cada uno de nosotros. O sea, indirectamente recibimos esta luz
que nos ilumina, que en realidad lo que interesa, que es la esencia del ser, ¿no? No lo que está afuera, la cáscara, que puede ser una cáscara imperfecta, dura, terca, etc. Pero dentro de cada uno de nosotros está la luz que brilla en nuestros corazones, ¿no? En nuestro espíritu. Dice que perdonar es una actitud que implica ser responsable por nuestras percepciones. Muchas veces nosotros nos guiamos por lo que creemos que son las cosas, ¿no? Y no entendemos más allá de lo que percibimos, qué cosa puede haber, ¿no? Puede haber, digamos, si uno ve a una persona, no sé, pues dura, uno piensa ya que esa persona dura es muy antipática, muy, hasta mala, diríamos, ¿no? Pero de repente no sabemos si esa persona que se muestra dura es en realidad débil porque sufrió mucho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, no ser prejuicioso, ¿no? No prejuzgar por lo que vemos, o sea, por la pantalla o la lámpara, sino tratar de ver la luz, o sea, la esencia, lo que está dentro, lo que realmente vale. Entonces, y entender que las percepciones nuestras, uno las elige, ¿no? No es un hecho real, concreto, objetivo. La percepción depende de cada uno, ¿sí? Como el ejemplo del vaso que está hasta la mitad con agua. Uno puede decir unos dicen está medio lleno y otros dicen está medio vacío. Y los dos pueden tener la razón porque el agua está hasta a la mitad. O sea, medio lleno para unos y medio vacío para los otros, depende cómo lo veas, ¿no? La percepción que tienes de las cosas, ¿no? Entonces, la percepción tiene mucho que ver con el perdonar, ¿no? El perdonar es una actitud que ayuda a mirar a una persona que podíamos haber juzgado automáticamente, ¿no? A verla como algo más que es horrible o insensible que parece ser. O sea, no ver a lo que rodea, ¿no? Al entorno, sino ver a la persona, al ser humano, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Estamos tratando de no juzgar anticipadamente, ¿no? Alguien me cae antipático, ya, entonces antipático no le perdono nada. O alguien me cae simpático, sí, le perdono todo, ¿no? Sino, porque hay personas que son muy agradables, muy simpáticas, pero son hipócritas, ¿sí? Los estafadores, por ejemplo. Los estafadores son muy simpáticos, se ganan la confianza de las personas. Por eso es que pueden estafar, pues, porque se ganan la confianza, uno les cree y se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, hay gente que es muy adulta, muy seria, ¿no? Y son personas correctas, son honestas, ¿no? Entonces no podemos juzgar a alguien por nuestras percepciones, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá de lo evidente, como dicen, ¿no? Más allá de lo evidente, más allá de esa apariencia de monstruo o persona insensible que pareciera ser, ¿no? Hay que ir más allá de eso. Buscar las causas de su comportamiento, ¿no? Mucha gente se porta muy ácidamente porque tiene algún problema físico de repente, alguna enfermedad o alguna dolencia y entonces se comporta agresivamente, ¿no? No sabe controlar sus emociones, ¿no? Y eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Si alguien nos increpa o falta el respeto, nuestra reacción condicionada puede ser de sentirnos amenazados, ¿no? Alguien viene y nos grita o nos habla groserías, entonces nos sentimos heridos y amenazados. ¿Qué pensamos? ¿Cómo puede esta persona decir eso de mí? ¿Cómo se atreve a gritarme? ¿No? Eso es lo que pensamos así de arranque, ¿no? Entonces, el perdonar es un proceso que requiere cambiar nuestras percepciones, no una vez, sino muchas veces. Muchas veces. Hacerlo una regla, digamos, de nuestra manera de ser, de nuestra forma de ser. Incorporarlas a nuestro diario vivir, sentir, actuar, ¿no? Pensar, ¿no? Cambiar nuestras percepciones muchas veces,
hasta que se incorpore, ¿no? Todo un proceso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos las cosas analizando lo que pasó en el pasado, ¿no? Vemos y nos acordamos, ah, no, hizo tal cosa y tal otra y tal maldad la hizo en el pasado, o a mí me pasó tal cosa en situación similar. Ah, entonces esto también es así, ¿no? Eso, bueno, obviamente, eso no quiere decir que uno sea tonto y no tenga en cuenta esos factores, pero tampoco nos posibilita que juzguemos de un arranque, juzguemos y cerremos puertas, ¿no? Sino, bueno, seamos cautelosos, pero miremos objetivamente, no cerremos ni nos encuadremos en una visión limitada de estas cosas, ¿no? Por experiencias del pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando nos oscurecemos la mente, cuando cerramos nuestra razón hacia analizar las cosas de una manera más global, más analítica, nos van a engañar pues, muy fácilmente con apariencias externas, ¿no? Apariencias externas. A veces nosotros comentamos, ¿no? Decimos a nuestros hijos, a los menores, ¿no? Decimos, ten cuidado, ojo que los que son ladrones no tienen cara de ladrones la mayoría, no están con un letrero que dice yo soy ladrón o con sus máscaras, como a veces se pintan en las películas, ¿no? O en los dibujos animados, ¿no? Muchas veces las personas se visten o tienen una apariencia que no trasluce lo que realmente son. Entonces, esas apariencias externas nos engañan si es que no vemos las cosas objetivamente, fuera de nuestros prejuicios. Las investigaciones médicas de los últimos años, ya hablando en términos muy objetivos y científicos, han demostrado que las emociones de la rabia, el resentimiento, la vergüenza y las culpas crónicas son las causas directas del quebrantamiento de la salud, de un colapso físico. O sea, nosotros estamos atrapados como este hombre en ese frasco, con un peso enorme encima que no nos permite liberarnos por estos sentimientos, estas emociones tan fuertes que nos hacen enfermarnos o incluso a cosas mayores, ¿no? Por razón de esto. Entonces, este es un tema serio. Ya no lo estoy diciendo yo, ni lo dicen los libros de filosofía, ni lo dice la doctrina espírita, sino también lo dicen la ciencia, los médicos. Entonces, pongamos doble atención a este tema, ¿no? Porque ya se trata de un tema que va a chocar con nuestra salud, ¿no? Hay una ciencia nueva que se llama la psiconeuroinmunología, que es una nueva disciplina que a través de pruebas científicas ya demuestra, miren, demuestra que la paz del espíritu, la alegría, el optimismo y el amor se traducen en respuestas bioquímicas medibles, o sea, pueden instrumentos medir esas respuestas bioquímicas que activan el sistema inmunológico del cuerpo. Vale decir, que tengo un escudo de protección para las enfermedades a través de cultivar mi espíritu y mis emociones saludables. Esto es una receta que deberíamos tenerla muy en cuenta todos para que nuestra vida esté en torno a esto, ¿no? Ser alegres, optimistas, ¿no? Yo no estoy diciendo que nos riamos como locos, descontrolados todo el día, ¿no? Sin embargo, estemos alegres, ¿no? Alegres de que, por ejemplo, uno se despierta y no, me desperté, estoy alegre porque me desperté un día más de vida, ¿no? Gracias, Señor, eso me da alegría, ¿no? Porque ¿cuántos hay que en la noche se acuestan y ahí quedan, ¿no? Pero yo no, me desperté. Entonces, alegre por eso, ¿no? Optimista porque veo que las cosas pueden mejorar, hay que esforzarnos para salir adelante, etcétera, ¿no? Y digamos, practicar, digamos,
el sentimiento noble del amor a diario, ¿no? A través de todos mis semejantes, la gente que está cerca a mí, los que rondan conmigo, ¿no? Miren, una anécdota me pasó en la mañana justo, se los comento porque es un ejemplo así clarísimo de cómo el amor hace que la práctica de la ley de causa y efecto se ejecute, y no se ejecute en horas, en días, en meses, sino en minutos. En la mañana estaba con mi esposa, estábamos comprando unas cosas en un supermercado, y estaba la cajera pasando los productos, ¿no? Y de repente se aparece una persona, una señora ya un poco mayor, como digamos se metió, o sea, por el lado contrario de la cola, se metió y interrumpió la cajera con unos productos, unos lapiceros creo que eran, ¿no? Creo que quería que le diga los precios, ¿no? Entonces la cajera me miró, y la miró a la señora, porque la señora casi escanea los productos en mi cuenta, ¿no? sin querer, supongo. Y entonces la cajera le preguntó y me miró a mí y me dijo, ¿está con usted? Y le dije, no está conmigo. Y la señora ahí se dio cuenta que la señora estaba un poquito, no era normal, digamos, ¿no? Estaba un poquito perdida. Entonces, muy amorosamente la cajera le dice a la señora, bueno señora, yo no la puedo atender ahorita porque estamos atendiendo a este cliente, pero venga, yo la llevo. Y la llevó a la cajera, una o dos cajeras más allá que estaba desocupada, para que le ayude con los precios y el producto que la señora quería averiguar, ¿no? O comprar, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Qué buena la cajera, dijimos, ¿no? Una persona muy amable, muy buena, que la ayudó a la otra persona. Y me dijo, disculpe, no se preocupe, le digo, está bien lo que ha hecho, ¿no? Ayudar a la persona mayor. No pasó ni un minuto y viene otra persona y le dice a la cajera, le dice, usted me ha dado vuelto de más, le dice, y le vengo a devolver lo que me ha dado de más. Entonces la cajera se la queda mirando y mira la cuenta y efectivamente pues, le había dado una regular cantidad de dinero de más. Y le recibe y la señora muy sonriente le da el billete que le había dado de más y lo mete a la caja, pues, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pensábamos, decía, causa y efecto, ¿no? O sea, esta señora, la cajera, actuó con amor con la viejita, ¿no? Actuó con amor, a pesar de que la viejita parecía un poquito perdida, pero le enseñó, la llevó con paciencia, la llevó a un costadito, a que la ayudaron, y ese dinero que era faltante en la caja lo tenía que pagar ella, ¿no? Y digamos, Dios la ayudó a que la persona esta sea honesta y regrese para darle el billete, ¿no? El billete que le había dado de más, ya se había ido y regresó y le devolvió el billete, ¿no? Entonces, miren, ese tipo de acciones, por ejemplo, hacen que la gente, estoy seguro que estas dos personas tienen emociones positivas, ¿no? Que le van a ayudar a estar bien de salud, ¿no? Entonces es un ejemplo sencillo, pero cómo las cosas sencillas que uno hace en la vida te pueden ayudar hasta con tu salud, con tu sistema inmunológico, ¿no? Estos sentimientos positivos generan salud emocional y también no solamente te protegen de las enfermedades, sino que también te ayudan a curarte de los síntomas físicos según esta nueva ciencia que se llama psiconeuroinmunología. O sea, miren, qué importante y y la ciencia cómo va descubriendo estas cosas, ¿no? Este es el doctor Deepak Chopra, que escribió el libro, entre otros libros, se llama Cura Cuántica, dice. Cuando pensamos, es lo que dice él, ¿no? Cuando pensamos, estamos haciendo química cerebral. O sea, nuestros pensamientos tienen que ver
con el tipo de reacción química que se lleva a cabo en nuestro organismo, en nuestro cerebro, ¿no? Y más aún dice, no hay un pensamiento torcido sin una molécula torcida. O sea, pensamientos negativos, inadecuados, malos, están haciendo generar reacciones químicas nocivas para nuestro cuerpo. Hay una asociación directa, es lo que nos dice. El resentimiento y la hostilidad crónica, la culpa enfermiza, la vergüenza, son pensamientos retorcidos que producen estrés, no dice psicológico, ¿eh? Dice fisiológico. Estrés fisiológico. ¿Se dan cuenta? O sea, es de gran importancia este tema. Entonces, como que hay un círculo de retroalimentación dentro del cuerpo, que va de los pensamientos y percepciones hasta los sentimientos y emociones. Los pensamientos y percepciones nos hacen sesgar o enfocar de cierta manera sobre los sentimientos y emociones que nosotros manifestamos, ¿sí? Entonces, es importante tener buenos pensamientos y adecuadas percepciones de las cosas, ¿no? Porque eso nos conlleva a mejores sentimientos y emociones nobles, ¿no? Emociones nobles, buenas, positivas, ¿no? Y la falta de perdón afecta a nuestro sistema inmunológico. Así de claro. O sea, la falta de perdón afecta a nuestro sistema inmunológico. Un sistema inmunológico débil nos hace vulnerables. Vulnerables quiere decir que estás susceptible, abres la puerta a gripes y resfriados, por ejemplo, también para contribuir a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus, ¿no? No estoy diciendo que 100% de los casos que alguien que tenga lupus o artritis o esté resfriado, ya, tú tienes falta de perdón. No, no es así. Pero al revés, sí, ¿no? Al revés, sí. O sea, aquel que falta de perdón, tiene falta de perdón, puede verse afectado por estas vulnerabilidad en su sistema inmunológico y estas enfermedades complicadas como son la artritis reumatoide y el lupus, ¿no? Entonces es un llamado a analizarnos, porque a veces tenemos cosas guardadas que no las conocemos, ¿no? En nosotros mismos. En el libro El cielo y el infierno, en el acápite que habla del Código Penal de la vida futura, refería a la justicia divina, Allan Kardec nos transmite este mensaje. Dice, miren qué interesante, dice, no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias molestas e inevitables, ni al contrario, ni buena cualidad que no sea origen de un goce. Cada cosa negativa que tengamos en nuestra alma nos va a traer alguna cosa mala. Y cada cosa buena nos va a traer una felicidad o un goce. Eso es lo que nos dice este Código Penal de la vida futura. Es base el planteamiento de las penas y goces que nos habla en el libro El cielo y el infierno, la justicia divina, ¿no? Dice también, la suma de penas es de este modo proporcional a la suma de imperfecciones. De la misma manera que la suma de goces está en razón de la suma de buenas cualidades. Mientras más torcido, como diría Deepak Chopra, más torcido o más imperfecto o más errores cometo, más dolores, penas y malestares voy a tener. Y al revés, mientras más cosas buenas, cualidades, buenos hábitos, virtudes yo tenga, voy a tener más goce, más paz, más felicidad. No lo digo yo, lo dicen los espíritus. Y ponen un ejemplo, dice, ¿no? El alma que tiene, por ejemplo, 10 imperfecciones, sufre más que una que tiene solo 3 o 4. Cuando de estas 10 imperfecciones no le quede más que la cuarta parte o la mitad, sufrirá menos.
Y cuando no le quede ninguna, ya no sufrirá y será enteramente dichosa. Asimismo sucede en la tierra con aquel que teniendo muchas enfermedades sufre más que el que no tiene más que una, o el que no tiene ninguna. Por la misma razón, el alma que posee 10 cualidades tiene más goces que la que posee menos. ¿Sí? Entonces, en resumen, el ser bueno nos hace bien. Eso es un llamado, ¿no? El ser bueno nos hace bien. El ser malo, apartarnos de las leyes de Dios, nos trae solamente sufrimiento y dolor, ¿no? A través de las imperfecciones que nosotros tenemos en nuestra alma, ¿no? Entonces, la falta de perdón nos lleva no solo a perder nuestra paz y nuestra libertad, sino también tiene una implicancia en nuestro cuerpo, nos genera malestar físico, enfermedades, dolencias, ¿no? Entonces, es algo para reflexionar, ¿no? No solamente algo que, uy, me incomoda, que estoy aquí, que no puedo vivir en paz, que no es solo eso, es un tema también de salud física. Y la psicología con el autoconocimiento está llegando a las conclusiones que Jesús ya anunciaba con sencillez y precisión. Claro, la psicología habla del autoconocimiento, que es una herramienta valiosa para la mejora del ser humano, ¿no? Pero la psicología está llegando a demostrar algo que Jesús ya nos decía. Jesús es el más grande psicólogo de todos los tiempos, y ya nos decía con mucha sencillez y precisión en la época que él estuvo entre nosotros hace 2000 años, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje, él decía, ¿no? Porque si perdonan a los hombres sus pecados, los perdonará también el Padre Celestial sus pecados. Mas, si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará sus pecados. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se allegó hacia el Maestro Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que debemos perdonar, en otras palabras, siempre, siempre debemos perdonar. No, pero esta ya la perdoné mucho, siempre le perdono. Pero el bien es para ti, no es para el otro. Entonces, tenemos que perdonar, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo deje que me siga humillando, me siga haciendo daño, no, eso es otra cosa, ¿no? Jesús relacionaba, ojo, miren, este tema qué importante, Jesús relacionaba la enfermedad con el pecado. O sea, cuando habla de pecado, en realidad no me gusta a mí hablar de la palabra pecado, porque más se asocia a lo que hemos tenido en nuestra formación en la Iglesia Católica, digamos, porque la Iglesia Católica habla de pecado, ¿no? Pero hablemos de errores, ¿no? Errores. Jesús relacionaba la enfermedad con el error, ¿no? Como cuando tras las curaciones, él curaba, decía, ve y no peques más. Ve y no peques más, o sea, no falles más, no hierres más, no cometas errores más, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa de su enfermedad eran esos, lo que él decía, ¿no? Les estaba anunciando, tus errores están ocasionando la enfermedad que te acabo de curar. En la imagen vemos el caso del paralítico de Cafarnaúm, ¿no? Un pasaje muy hermoso del Evangelio, en el cual Jesús estaba pues en la casa de uno de sus discípulos cerca a la playa, ¿no? Estaba cerca a la playa. Y estaba pues Jesús trabajando desde que salió el sol, se habían pasado la voz de que el maestro estaba curando, estaba sanando. Entonces la gente hacía colas, habían cientos de personas cola para entrar a ese pequeño cuartito donde se encontraba Jesús curando. Y estuvo pues desde muy temprano y el maestro estaba cansado, pues sudaba, imagínense un ambiente de una habitación que habían
decenas de personas, 30, 40 personas, y el calor del verano y todo eso, estaba pues deshidratándose, ¿no? Pero los amigos de paralítico de Cafarnaúm lo traen porque estaba seguro que el maestro lo iba a curar al paralítico. Pero ven que para entrar a la casita, al cuarto donde estaba Jesús, habían como 30 personas antes que él, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo suben por el techo, sacan unos cuantos maderitas del techo, que servían de techo, y lo bajan desde el techo hasta la habitación donde estaba Jesús. Jesús, primera vez que lo veía, y lo llama por su nombre, ¿no? Lo llama por su nombre, y el hombre queda sorprendido, ¿no? Queda sorprendido. Y dice Natanael, y él dice, ¿cómo sabes quién soy yo? Y Jesús decía, yo sé todo de ti. Y lo cura, ¿no? Lo cura con solo mirarlo. Lo cura, el paralítico se para y se regresa, se va feliz a contar a todo el mundo, ¿no? A pesar que Jesús le dice, no, no cuentes a nadie, deja esto ahí. Y él se va curado. Y Jesús se queda triste después, ¿no? Se queda triste. Y se le acerca el dueño de casa, el pescador, y le dice, maestro, ¿por qué lloras? Le dice, ¿lloras de felicidad por tanta gente que has curado? Y el maestro le dice, no, lloro de pena, porque ellos no han entendido el mensaje. Natanael, una vez que recobró la movilidad de sus piernas, ahorita está con prostitutas, embriagándose hasta perder la razón, haciendo nuevamente su vida desordenada, llena de errores, ¿no? Entonces, eso le daba pena. Y entonces, miren, esos errores que en nuestra vida cometemos son los que de a pocos nos van sembrando las enfermedades, ¿no? Como cuando también él habla, ¿no? Tus pecados han sido perdonados, ¿sí? Tus pecados han sido perdonados, para que como que empieces de nuevo, ¿no? Empieces limpio, sano, y en espíritu que puedas mejorar, ¿no? Entonces, mire también la relación que Jesús mismo la da a conocer en estos pasajes del Evangelio. La doctrina espírita también da una razón fundamental para perdonar, y es que el conocimiento de la doctrina se resume en una palabra, la caridad, ¿no? Y cuando le preguntan qué cosa es caridad, en la pregunta 886, los espíritus, la espiritualidad responde. Caridad, ante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? Porque tal como la entendemos nosotros, muchos de nosotros nos dicen, ¿qué cosa es caridad? Ah, caridad es darle 1 sol o 2 soles o 10 soles al mendigo que está en el semáforo. Esa es la caridad, ¿no? O llevarle una chompita que ya no usamos para que se abrigue una persona pobre. Esa es la caridad, ¿no? La caridad es más que eso. La caridad es mucho más. Es estas 3 cosas: benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los demás, y miren el último punto, que está puesto en letra más gruesa: perdón de las ofensas. Perdón de las ofensas. Esa es la verdadera caridad. Ser bueno con todos, no decir, este me cae bien, soy bueno, este me cae mal, no, no soy bueno con él. No, con todos. Indulgente con las imperfecciones de los demás. Yo no puedo criticar a todo el mundo, no puedo criticar, ¿no? Este es así, este es así, porque de repente yo soy peor o he sido peor y ni siquiera me acuerdo, ¿no? Y perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque perdonar me hace bien, me libero. Entonces, perdonar de forma natural o como un acto reflejo, dice, es de espíritus con cierto grado de evolución, que la mayoría de los que estamos acá no tenemos. Nosotros no perdonamos de forma natural. Alguien nos hace algo y nos ofende, nos resiente, nos ponemos a la defensiva, atacamos, no nos quedamos callados, pero esto es así, es así, ¿qué di? ¿O no?
Perdonar de forma natural ya requiere un cierto grado de evolución espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de perdonar a un hermano como espíritas porque estamos conociendo estas cosas, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es perdonar a un hermano de menos que de nosotros, ¿no? Sin embargo, esto es un gran reto, no es fácil. No es fácil para nadie, y menos para el que está hablando, menos. Es un gran reto. Hay que conquistarla, sí, hay que conquistarla, pero tomémoslo como un reto que tenemos que llegar a tener, ¿no? Tenemos que, como dice acá, nada es gratis, nadie nos regala. Tenemos que trabajar para conquistar esa tendencia al perdón natural, ¿no? Que ahora es hacia el rencor y que mañana será de forma innata hacia el amor. O sea, tratemos de cambiar ese, ¿no? El rencor por amor. Y el amor nos va a permitir que podamos perdonar de esa manera y ser libres, ¿no? Ahora, ¿qué cosas nos ayudan? Las herramientas. ¿Qué herramientas? Por ejemplo, el conocimiento ayuda mucho. Todas estas cosas que aprendemos todos los martes o las lecturas que nosotros tenemos de la doctrina espírita que son tan ilustrativas, que nos enseñan para nuestra vida, ese conocimiento nos ayuda mucho. ¿Qué más nos ayuda? La oración. La oración sincera, no el rezo de paporreta, de repetir, no, sino la oración que sale de tu corazón. Después, el comprender, ¿no? O sea, el ser empático con los demás. O sea, los demás son iguales que nosotros. Tienen cosas buenas y cosas no tan buenas, igual que nosotros. Nosotros no somos perfectos. Y sentir que los otros aún ignoran lo que nosotros sabemos. Nosotros, al conocer estas cosas, ya tenemos una ventaja, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe, no lo conoce. Entonces, acuérdense lo que dijo Jesús, ¿no? Son nuestros hermanos que no saben lo que hacen. Cuando dijo así, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando lo estaban ahí crucificando, masacrando, ¿no? No sabían lo que hacían realmente. Causa y efecto, ¿no? ¿Qué cosa les esperaría a esos pobres espíritus ahí ignorantes, ¿no? Por otro lado, no sabemos si estamos pagando errores de pasado, ¿no? Lo malo que nos pueda suceder, las ofensas que nos hacen, es de repente nosotros fuimos así igual o peor de ofensivos, ¿no? Y también pruebas de esta vida, ¿no? Que nos toca pasar. Todos tenemos que pasar pruebas, difíciles, fáciles, pero con fe y con amor a Dios y con el consuelo de que somos inmortales, porque somos inmortales, todo lo podemos superar, todo. Y estamos en la tierra, o sea, no estamos en un cielo, un paraíso, no. Si estamos en la tierra es porque somos imperfectos todavía. Si no, estuviéramos ya en otro mundo más feliz, más radiante, ¿no? Todo sea bondad, felicidad, ¿no? Pero acá no es tan así tampoco, ¿no? Hay bondad, hay todo, pero también hay mucha maldad. En el libro de los espíritus, en la pregunta 912, el profesor Allan Kardec pregunta a los espíritus, le dice, ¿cuál es el medio más eficaz para combatir el predominio de la naturaleza corpórea? Vale decir, las emociones descontroladas que decíamos, ¿no? La cólera y todo eso, ¿no? Hacer renuncia de sí mismo, ¿no? Claro, o sea, ser menos egoísta, menos orgulloso, no solamente pensar en mí, ¿no? Entonces, cuando yo me extrapolo y me vuelvo empático con el prójimo, entonces ahí estoy espiritualizándome, estoy dejando atrás la materia, me estoy siendo más espiritual. Y sabemos que mientras más espiritual sea, más feliz voy a ser. ¿Todos queremos ser felices? Sí, ¿cierto? ¿De qué depende la felicidad? No depende de las cosas materiales, ni de la plata, ni de la posición social, de eso no depende la felicidad. Ni de la salud siquiera, porque hay gente que está enferma y es feliz, ¿sí? Sino de la espiritualidad que uno vive. Entonces, el doctor Becerra de Meneses se manifiesta a través del medium Chico Javier con el siguiente mensaje que tiene mucho que ver con el tema del perdón, dice. Atentos al culto del sacrificio personal, bajo las normas de Cristo, pidámosle a Él coraje para usar el silencio y la bondad, la paciencia y el perdón incondicional. Lo he puesto en rojo a propósito.
en el trabajo regenerador de nosotros mismos. Pero a la vez no podemos dispensar la energía y firmeza para aficionarnos a semejantes virtudes que en tantas ocasiones repuntan entusiastamente en nuestra boca cuando nuestro corazón se encuentra lejos de ella. Palabras, palabras, pero no sentimos nada en nuestro corazón, ¿no? O sea, muchas veces te perdono, dicen, ¿no? Pero en el fondo estamos deseando que le pase algo malo al otro, ¿no? Irradiemos los recursos del amor a través de aquellos que se nos cruzan en la senda, todos aquellos que estén a nuestro alrededor, para que nuestra actitud se convierta en el testimonio de Cristo, distribuyendo a los otros consuelo y esperanza, serenidad y fe. Cualquier mejora que queramos obtener para nosotros, lo tenemos que hacer a través del prójimo, ¿sí? Poniendo un granito de arena, una ayuda, un abrazo, qué sé yo. Hay miles de formas de ayudar. Hace un rato decíamos que las investigaciones muestran que hay mucha conexión entre lo que es el perdón y la salud física y también la mental, ¿no? El doctor, este psicólogo que se llama Dan Schultz, que es un científico que no es religioso, digamos, dice que Dios ha creado la necesidad de dar y recibir como una parte importante de nuestra composición como seres humanos. O sea, después de sus investigaciones ha llegado a esa conclusión, que el ser humano no es pleno mientras no dé y recibe, porque está hecho para eso, dar y recibir, ¿no? Dar y recibir con generosidad, ¿no? Dice, fuimos diseñados por Dios para no retener la ira, la venganza, la amargura y el resentimiento. O sea, si lo hacemos, estamos yendo contra el diseño de nuestro propio ser, que Dios hizo de una manera sabia, ¿no? Entonces, no estamos llamados a eso, a retener ira, venganzas, a través de volverlas crónicas, ¿no? Cuando lo hacemos es destructivo para nuestro ser. Nos lleva a un quebrantamiento lento e insidioso de todo el sistema corporal y del ser humano. Dice, debido a esto, la falta de perdón y sus consecuencias psicológicas, de hostilidad y amargura, pueden poner a la gente en riesgo de una enfermedad mental, como la depresión y la ansiedad, sin dejar de mencionar los desórdenes del estrés y las enfermedades físicas que están asociadas, ¿no? Entonces, miren qué importante es todo esto, qué importante es esta emoción que aparentemente no le damos la importancia del caso y que si nos ponemos a analizar puede ser que la tengamos ahí medio escondida, pero ahí está, ¿no? El doctor Michael McCulloch, director de investigación en el Instituto Nacional de Investigación de Cuidado de la Salud, dice que hay un grupo de evidencias que sugieren que el perdón, especialmente por ofensas graves, ayuda a disminuir la depresión y la ansiedad. Otra investigación que también corrobora lo anterior, ¿no? El perdón ha sido relacionado con aumento de la autoestima, fíjese. Aquel que está habituado o es propenso a perdonar, se siente mejor como persona, como ser humano. Hay también evidencia de que la venganza podría acarrear graves riesgos de salud física, por eso los científicos están mirando seriamente al perdón y su impacto en las personas. Ya comienzan a ver este tipo de cosas, ¿no? No como unas cosas, que la religión o que no sé, otras ciencias que no son, digamos, tan pragmáticas como la medicina. Sin embargo, ya le están dando una visión más integral, ¿no? Al tema del perdón. Este profesor Carl Thoresen, profesor de educación, psicología y psiquiatría en Stanford, realizó estudios por más de 20 años, revelando la conexión directa entre los factores psicosociales y los problemas, miren, cardiovasculares, ¿no? Como parte de su enfoque en espiritualidad y salud, diseña y conduce proyectos de investigación que incluyen seminarios para aprender a perdonar. Aprender a perdonar, ¿sí? Entonces, el hecho de no perdonar nos puede ocasionar problemas graves cardiovasculares, paros cardíacos, deficiencias, etcétera, ¿no?
Entonces, luego que él enseñó a perdonar a las personas, los resultados son muy buenos, son muy buenos. Y los valida con mediciones. O sea, ustedes saben que la presión arterial, el pulso se puede medir, ¿no es cierto? Y con los cambios que ocurren en situaciones de depresión, ansiedad, estrés y otros síntomas físicos, antes y después de enseñarles a perdonar. O sea, después de enseñarles a perdonar, mediciones de todas estos indicadores denotaron que había una mejoría en las personas. ¿Sí? No, es una medicina, el perdón. Entonces, la educación para perdonar, usada para manejo del estrés y la resolución de conflictos, abre un gran potencial en las personas para resolver agravios y ofensas. Entonces, el tema espiritual es importantísimo. En el libro de los Espíritus, la pregunta 887. Acá hay una pregunta suspicaz del profesor Kardec, una pregunta así capciosa, miren, ¿eh? Dice, Jesús dijo también, amen a sus enemigos. Y el amor a nuestros enemigos, ahí cuestiona Kardec, dice, ¿no es contrario a nuestras naturales tendencias y no proviene la enemistad de falta de simpatía entre los espíritus? O sea, ¿cómo voy a amar a mi enemigo si no me es simpático? Yo quiero a quienes me caen simpáticos, no a los antipáticos, es lo que quiere decir acá, ¿no? Y miren lo que le responde los espíritus. Es indudable, mira, lo ubica, le dice, es indudable que no se puede tener a los enemigos un amor tierno y apasionado, pues, ¿no? Le dice. Y no quiso decir esto, Jesús. Amar a los enemigos es perdonarles y devolverles bien por mal. Así se hace usted superior a ellos, al paso que con la venganza se hace inferior. ¿Sí? O sea, el perdonar a alguien que te hace daño constantemente, que le puedes llamar enemigo, no quiere decir ir y darle besitos o abracitos, porque sabes que te acercas y te van a meter un golpe, ¿no? O sea, tampoco de eso se trata, ¿no? Sino simplemente orar por ellos, si les pasa algo bueno, alegrarte, no desearles el mal, no vengarte, etcétera, ¿no? Ese es el perdón, el verdadero perdón, ¿no? Entonces, según la psicología, los sentimientos y emociones no son ni buenos ni malos, ¿no? La instalación dentro de nosotros es lo que determina los efectos que ellos pueden tener en nuestro organismo, ¿no? Es como una comida, un alimento, ¿no? El alimento, no podemos decir si es bueno o malo, siempre, bueno, puede ser un alimento, una chatarra, por ejemplo, que no deberíamos decirlo saludable, o un alimento orgánico, qué sé yo, que sea muy bueno, pero ambos, si los dejas a la intemperie, en un momento se van a podrir, ¿cierto? Entonces, no es los sentimientos que te van a generar cosas negativas o positivas, sino depende cómo nosotros los manejemos, ¿sí? Por ejemplo, si nos aferramos a un sentimiento de rencor, tarde o temprano será dueño de nosotros y nos hará perder la libertad. Seremos esclavos de ese sentimiento de rencor, tarde o temprano. Nos dominará, nos dominará. Si alguien nos hizo algún daño y nosotros no lo perdonamos, estaremos dejando que ese daño sea infinito, que se instale en nuestra vida, que se instale en nuestro cuerpo y nos perturbe y nos haga daño. Entonces, ese es el tema, pues que muchas veces no nos conocemos, ¿no? Y como no nos conocemos, no sabemos qué tenemos guardado dentro de nosotros, ¿no? Como este paciente que una vez llega al médico y le dice, doctor, no sé qué me pasa. Pues precisamente es eso lo que le pasa, le dice el doctor, ¿no? Precisamente es eso, lo que te pasa es que no sabes qué te pasa. ¿No? Entonces aquí el conocimiento de uno mismo es importantísimo. Y en el libro de los espíritus también están, ustedes ya lo saben de memoria, en la pregunta 919, ¿no? Donde Kardec pregunta, ¿no? ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal?
¿Cuál es esa forma más práctica, más efectiva para mejorarnos? Ahorita, no en la siguiente, ahorita. Y poder resistir a lo malo. Un sabio de la antigüedad ya se los dijo, conócete a ti mismo. Claro, es verdad. O sea, si no nos conocemos, entonces estamos pues perdidos, no, no sabemos. Estamos como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El que le dice a Alicia, le dice, ¿dónde está la salida? Le dice, ¿no? ¿Dónde está la salida en esa parte? ¿No? Y el gato le dice, ¿que a dónde quieres ir? A cualquier parte, le dice. Ah, entonces anda por cualquier sitio. No, entonces igualito, ¿no? Entonces, si no nos conocemos, pues no podemos saber, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro y qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Mm? Entonces vamos a estar del tingo al tango, como se dice coloquialmente, en función de los impulsos inconscientes de nuestro mundo interior. O sea, no va a haber racionalidad. Vamos a estar como me sienta, estoy colérico, estoy molesto, estoy cansado, estoy esto, voy a estar así actuando de una manera deambulando. Entonces, y también hay una cosa, que nos gusta ser jueces. Vemos los errores y defectos de los demás, pero no nos gusta, ¿no?, ver los nuestros, ¿no?, que muchas veces son igual o más graves que lo de los demás, pero nos gusta criticar a los demás y señalar, sí, oh, mira ese, pero nosotros jamás nos vemos. Y también, como no nos conocemos, creemos que no los tenemos, esos defectos, ¿no? Entonces, esos esfuerzos para mejorar en esta vida y resistir a las instigaciones del mal solo pueden ser realizados conscientemente. O sea, no puede ser que ya yo me acuesto y ahí sueño y ahí me voy a ser mejor en sueños y me voy a despertar más buenito. No, es un trabajo. Hay que dedicar tiempo, como dice acá, tiempo, concentrarnos en nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros esfuerzos en esta tarea que es importante. Porque Dios recompensa a la persona de acuerdo a sus méritos y sus obras. Dios no te regala nada, ¿no? No regala nada a nadie porque dice, ay, a mí me gusta Pepito más que Juanito. Entonces, Pepito, toma, te regalo este privilegio, esta virtud. No, es de acuerdo a sus obras, de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno en el esfuerzo que le pongamos, ¿no?, vamos logrando. Ese es un corolario o algo muy racional con respecto a la justicia divina y acordarnos que Dios es justo y bueno, ¿no? Entonces, muchas veces la raíz del resentimiento puede estar dentro de nosotros, escondida, como dice acá, hasta de nosotros mismos. Tenemos ese resentimiento guardado y no lo descubrimos. Creemos, no, yo no estoy resentido con nadie. Pero en el fondo sí lo estás, no lo sabes. Entonces, hay un método que sirve mucho para descubrir estos resentimientos, porque a veces afloran sentimientos negativos y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, una forma de descubrir esto es anotar los sentimientos en una especie de diario, como esos diarios que tenían de jóvenes las personas, especialmente las chicas, ¿no? Anotaban en su diario sus actividades que iban haciendo, sus emociones, las cosas que les pasaban, igual, ¿no? Un diario para apuntar, ¿no? Pero de una manera bien detallada y muy fina, ¿no? Eso nos va a encontrar, o sea, por ejemplo, ante determinada situación yo me sentí incómodo, o me sentí con cólera, o me sentí con pena, porque pasó esto, o porque se me vino a la mente esto. Ese tipo de cosas, apuntarlo. Eso nos va a ayudar para enfocar nuestros resentimientos, descubrirlos y aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Ese es el objetivo. Pero esto no es fácil, decíamos. Perdonar requiere práctica. Práctica. Primero hay que decidirnos, tener ganas de hacerlo, ¿no? Asumir el compromiso y repetirlo hasta que se nos haga ya algo parte de nosotros, un hábito, ¿no? Para dominarlo, incorporarlo como algo natural ya, ¿no? ¿Qué cosa es algo natural? Algo que brota, ¿no? Si alguien, yo llego y alguna persona por acá llega, buenos días, yo lo primero que hago es, buenos días, contestarle, ¿no es cierto? Buenos días, ¿qué tal?
¿no? O llego a un lugar, yo saludo, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Yo no he pensado, a ver, voy a entrar acá y si hay alguien adentro, voy a decir buenos días, porque es de día, no. Es algo natural que sale, ¿no? Sale, brota natural, ¿no? Igual, así debería ser el perdón, ¿no? Entonces, no, pero eso es difícil. Sí, es difícil, pero eso comienza con los casos, personas que no están vinculadas a ti de manera emocionalmente tan fuerte y por temas no tan complejos, ¿no? Por situaciones pues suaves, digamos. No empieces por las ofensas graves ni con gente que está muy emocionalmente vinculada a ti, ¿no? Entonces, sin embargo, aclarar que perdonar no es negar nuestros sentimientos. Dice, ya perdoné, pero no quiero sentir, no quiero sentir. Eso no es perdonar, ¿no? También no es fingir que todo está bien mientras adentro estamos mal, ¿no? Nos sentimos mal, pero hacemos creer a los demás que sí, que todo está bien, normal, sí, sí. Pero eso no es perdonar. Tampoco perdonar es ser cómplice de las conductas equivocadas de los demás, ¿no? ¿Sí? Ser permisivo en ese sentido no es perdonar. Ya lo perdono, pues ya que haga lo que quiera, ya, entonces ya, no importa, ya, no, eso no es. Pero sí tener amor para con todas esas personas, ¿no? Hacerlo con una forma de vida, una conquista conseguida con esfuerzo y práctica. Todo cuesta. Lo que es valioso, duradero y satisfactorio cuesta esfuerzo y practicar, ¿no? Eso es. Nada es sencillo ni gratis. A ver. Vamos ya casi terminando. ¿Qué nos dijo Platón? Nos dijo, la burla y el ridículo son entre todas las injurias las que menos se perdonan. Reflexionemos un poquito. ¿Será verdad? La burla y el ridículo, si se burlan de nosotros en público o nos hacen quedar en ridículos, es una de las ofensas más graves que menos se perdona. Si somos capaces de superar eso, es que hemos superado nuestro orgullo, porque el orgullo es el que nos hace que esto sea imperdonable. Muy, muy sabia reflexión, ¿no? Y finalmente, comentarles lo que decía Gandhi. Gandhi decía, soy un hombre mediano con una capacidad menos que mediana. Admito que no soy intelectualmente brillante, pero no me importa. Existe un límite para el desarrollo del intelecto, pero no para el desarrollo del corazón. Y realmente es eso, mis queridos hermanos, hacer que nuestro corazón sea el que se ensanche en fraternidad, en amor al prójimo y nos permita lograr practicar el perdón y liberarnos del yugo emocional, psicológico, espiritual que nos conlleva a guardar esas emociones negativas, ¿no? Y por otro lado, recordar que el perdonar nos hace bien, no solamente psicológicamente, sino también físicamente. Y los esperamos también el próximo martes. Muchísimas gracias por su atención. Todos los martes estamos acá, 7:30, somos Camino de Amor. Gracias por su atención, basado en el libro de los Espíritus y el trabajo del señor Salvador Martín, de España. Martín. Muchísimas gracias por su atención.